Este 18 de marzo se cumplen 87 años de la expropiación petrolera realizada por Lázaro Cárdenas y el domingo pasado nuestro amigo Carlos Elizondo Mayer Serra presentó en su columna un análisis de los datos de Petróleos Mexicanos, cuánto se le ha inyectado a la empresa y cuánto se ha obtenido a partir de ella, y pues llega a la conclusión de que Pemex se quedó sin dinero, no tiene ni para pagarle a sus proveedores. Querido Carlos, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Pascal, qué gusto hablar contigo. Pues en efecto, es una triste tragedia. Si el general Lázaro Cárdenas estuviera viendo ahora cuáles son los resultados, le parecerían muy tristes, porque el objetivo era tener una palanca de desarrollo para el país y estamos muy lejos de haber obtenido eso. Déjame darte dos datos muy rápidos para no abrumar a tu público, Sí. que como te indican el tamaño del problema. Lo primero, es una empresa que pierde dinero, Pemex, toda, pierde dinero antes del pago de impuestos y antes de pagar deudas y cualquier servicio financiero. Entonces no puede uno decir, pobre Pemex, no gana dinero porque tiene que pagar muchos impuestos y trae una deuda muy fuerte del pasado. Está tan mal operada que Pemex Transformación Industrial, que es la que refina, cuando tú ves la primera línea de los estados de resultados, que es a cuánto vendió lo que produjo y cuánto le costó de insumos lo que produjo, cuestan más los insumos que lo que vendieron. Y no porque lo subsidien, como tú sabes, la gasolina en México está más cara que la de Texas. El problema es que la obsesión de refinar lleva a que produzcas mucho combustóleo, porque están muy viejitas y mal operadas, y el combustóleo vale menos que el crudo que le inyectaste. Entonces es un completo desastre y la producción ha ido cayendo contra lo que se esperaba por la inyección de dinero que le dieron. Si tú ves el plan de negocios del 19, Pemex debería producir este año cerca de 2.8 millones de barriles diarios, y en lo que se refiere a crudo únicamente, lleva en enero 1.3 y con condensados a lo mejor llega a 1.6, o sea, muy por debajo de lo prometido, Pascal. Bueno, ¿qué tan grave es para las finanzas públicas esta quiebra técnica de la empresa? Mira, es muy grave porque el reto de un país que tiene petróleo es maximizar el ingreso de ese crudo que está en el subsuelo para ayudar a pagar bienes públicos, salud, educación, lo que la sociedad desee. Y por algunos años Pemex fue realmente una fuente importante de riqueza. Malgastado el dinero en los gobiernos del 2000 al 2012, que la renta petrolera fue muy grande, pero estamos hablando de que generaba 6, 5, 4 puntos del PIB, o sea, de todo el PIB, 4% era renta petrolera y daba para el gasto público. En el gobierno actual, en el último año, la renta petrolera, que a lo mejor es menos porque hay que sumar bien todos los apoyos que se le dieron, si llega a 0.5 del PIB, es mucho. Y con una producción decreciente, pues es tan pesada la maquinaria de Pemex que va a ser muy difícil generar una renta para el Estado, y al contrario, el Estado va a estar subsidiando a Pemex. A ver, para entender las proporciones, el presupuesto de este año es en números redondos de 9 billones de pesos. ¿Cuánto pierde Petróleos Mexicanos en un año? Petróleos Mexicanos perdió el año pasado casi 600,000 No, qué millones de barbaridad. pesos. Es decir, podrían haber hecho un Tren Maya completo, que no es que sea muy buena inversión, con las puras pérdidas de Pemex. Y si lo ves como porcentaje del PIB, o sea, el gasto público, cuando le sumas todo, anda por alrededor de 25% del PIB, y la renta petrolera ahora va a ser probablemente negativa, ya no va a ayudar a las finanzas públicas. Y otro dato muy interesante, si tú ves con lo que se queda Pemex en su administración, en el 2014 se quedaba con 2.5% del PIB, en el 4 parecido, y ahora también.
Pero antes era una empresa que producía 3.4 millones de barriles y ahora produce 1.6 a lo mucho. Sí. Entonces tiene una cosa administrativa gigantesca. Por último, Carlos, ¿cuál podría ser el interés de mantener este esquema en el que la empresa pierde en un año 600,000 millones de pesos? ¿Cuál podría ser el interés en un contexto de unas finanzas públicas muy apretadas, en las que en enero se redujo el gasto público en 22%? Como que estamos apretándonos en un lado y perdiendo dinero a raudales en otro. No tiene ninguna lógica. Mira, ese es el gran misterio, Pascal. La respuesta fácil es que en la visión ideológica del gobierno anterior y de Pemex tiene que ser del Estado. En los largos años del invierno neoliberal se trató muy mal y ahora se le puede rescatar. El problema obvio que enfrentan es que ya llevan 6 años administrándola y estuvieron lejos de rescatarla. Y en el caso concreto de transformación industrial, pues realmente la obsesión de producir la gasolina que consumimos, que ni siquiera hemos logrado, ha sido yo creo que el capricho más caro de la administración anterior. Entonces, pues creo que es el poder y peso de una ideología y de un líder y de una visión del mundo que sospecho que la actual administración comparte. Y siempre cuando estás en Pemex, Pascal, te dicen, mira, ya vamos a darle la vuelta. Si me das tanta lana, vamos a encontrar estos campos y estos campos van a generar no sé qué historia. A Felipe Calderón se lo hicieron con un campo gigantesco, Chicontepec, que debía estar produciendo en el 2014 750,000 barriles. Se le inyectaron más de 20,000 millones de dólares y si produjo 40,000 es mucho. Entonces, pues el secreto sería abrir, generar competencia, que fue lo que se hizo en las reformas del 13-14 y que es lo opuesto a lo que quieren hacer ahora. Pues la tragedia, querido Carlos, es que antes, como dices, encontrábamos campos petroleros y hoy encontramos campos de exterminio. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, Pascal, gracias por la invitación y estamos en contacto. Gracias, gracias. Ahí tiene usted al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista, académico, periodista, ex embajador de México ante la OCDE y ex consejero independiente en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.